El éxito de las películas de superhéroes ha sido notable en los últimos años. La Mujer Maravilla ahorita está en pantalla. El Hombre Araña está por llegar a fines de este mes. La nueva versión, la más actualizada. Tenemos a Batman, Capitán América y muchos otros más. Pero sin duda el más icónico de todos los superhéroes es Superman. Según la antigua serie de televisión, Superman es más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora, más ágil porque puede saltar edificios de un solo salto, además de salirle fuego de los ojos con su vista de rayos X. ¿Recuerda la famosa frase? ¿Aquellos de mi generación se acuerdan? Arriba en el cielo, es un ave, es un avión, es Superman. Muy bien. Pero en lo personal, Superman, con todos los poderes tan increíbles que tiene, es muy bueno, pero yo en lo personal me identifico mucho con Iron Man, el hombre de acero. A mí me encanta ese personaje. Y es que de alguna otra manera, en el trasfondo que él tiene, me hace pensar mucho en mi propia vida. Imagínense un hombre entregado a vivir en su mundo, concentrado en solamente satisfacer sus propios deseos. Cuando llega a confrontarse con la muerte, entonces sufre un cambio de vida. En un accidente, precisamente con uno de los misiles que él mismo preparaba, Tony Stark, sufre un accidente con ellos y algunos puntos de acero llegan a su corazón y amenazan con destrozarlo, a menos que él haga algo para ello, y crea un reactor que colocó en su pecho. Y por medio de ese reactor él podía detener esos magnetos de que no llegaran esas partes al corazón, y por eso preservó su corazón. Por eso, gracias a ese reactor que tenía en su pecho, él podía ser protegido. ¿Por qué digo que es como nuestra historia? Porque al vernos confrontados con la muerte y la vida, nosotros mismos tenemos que tomar una decisión drástica de saber realmente qué es lo que es vivir verdaderamente y tener un cambio de corazón. Dios ha colocado dentro de nosotros un poder muy especial cuando creímos en Jesucristo, y ese es el poder maravilloso del Espíritu Santo. Él es el que nos recuerda constantemente por dónde debemos caminar, y si hacemos caso, nosotros podemos vivir vidas abundantes aquí en la tierra. Entonces hay mucho que podemos aprender de los superhéroes en ciertos sentidos, y lo que queremos canalizar de esta manera. No quiero predicar herejías, simplemente lo que quiero resaltar a ustedes es lo obvio. De alguna otra manera hay algo que nos atrae de esos superhéroes, porque si no, no fueran tan taquilleras esas películas. Pero hoy quiero hablar de otro tipo de superhéroes, de superhombres. Hombres realmente de valor que día a día se enfrentan a la lucha por la justicia. Y me refiero a ustedes, padres. Ustedes realmente para sus hijos son esos superhombres que ellos anhelan llegar a ser cuando sean grandes. Y cuando digo que papá es un superhéroe, no necesariamente refiero a los padres que son biológicos, sino a aquellos padres que permanecen fielmente casados a su esposa y fielmente comprometidos a seguir criando a sus hijos en el temor del Señor. A ese tipo de superhombre me refiero. En la cultura de hoy un padre es visto de esta manera, pero miren, en otro tiempo, esperar que un padre de familia fuera una persona responsable, que fuera un hombre fiel, que fuera alguien que fuera el sacerdote del hogar, el proveedor del hogar, era algo que se daba por sentado. Hoy en día, en este mundo al revés en el que vivimos, esta ya no es la regla, ya más bien es la excepción. Porque no hay muchos que estén comprometidos a seguir adelante en el hogar. ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento a través de las redes sociales, e incluso ustedes que están aquí en este lugar, están en la cuerda floja a punto de tirar la toalla en su relación matrimonial? Hoy quiero hacer un llamado muy particular a ustedes, hombres, que todavía siguen casados con sus esposas, que siguen, a pesar de las circunstancias, firmes al compromiso que hicieron delante de Dios cuando prometieron casarse hasta que la vida los separe. A ustedes, padres, que siguen comprometidos a seguir adelante con todo y que muchas veces tienen que luchar aún en contra de sus propios deseos para poder disciplinar a sus hijos para que ellos se enderecen en el camino que Dios tiene para ellos.
A ustedes, padres, yo quiero dar un reconocimiento especial, porque es por ustedes que todavía muchos de nosotros seguimos teniendo esperanzas en este mundo en el que vivimos y en esta cultura que nos rodea. Por eso yo quiero dar un aplauso muy especial a esos padres que son fieles a Dios y a sus familias. Sin embargo, ustedes son la excepción porque de acuerdo a las estadísticas podemos ver que las cosas están cambiando. Por ejemplo, en 1960, menos de 6 millones de niños en los Estados Unidos vivían en familias monoparentales, es decir, con un solo padre, más frecuentemente con una sola madre. Hoy ese número ha aumentado de 6 millones a 22 millones. 22 millones de niños en esta nación están creciendo en hogares donde el padre está ausente física o, aunque esté presente, ausente espiritualmente. Como dijo un experto, estamos en peligro de convertirnos en una sociedad sin padres. Y ese hecho singular es la causa de la mayoría de los males sociales que afectan el entorno en el que vivimos. Mire, considere las siguientes estadísticas. Los hijos sin padre son de 100 a 200% más propensos a tener problemas emocionales y de comportamiento. Un niño que proviene de un hogar sin padre tiene un 68% más de probabilidad de consumir drogas, alcohol, y es más probable que se vuelva sexualmente activo a una edad temprana, dicho entre los 11 y 13 años de edad. Y es 3 veces más propenso a cometer delitos violentos y a ser encarcelado. El 63% de los adolescentes que intentan suicidarse provienen de hogares donde no está el padre o no tienen padre. El 71% de los que abandonan la escuela secundaria son de hogares sin padre. El 90% de todos los niños de la calle y que han escapado de sus casas provienen de hogares sin padre. El 85% de todos los jóvenes en los centros correccionales crecieron en un hogar sin padre. Los hijos sin padre son 300% más propensos a ser encarcelados en instituciones estatales juveniles. Las hijas sin padre se casan y tienen una tasa de divorcio de 92% más alta. Y los hijos sin padre tienen una tasa de divorcio de 35% y más propensos a fracasar en su vida matrimonial. Las hijas sin padres son 53% más propensas a casarse cuando son adolescentes y son 111% más propensas a tener hijos cuando son adolescentes y 164% a tenerlos fuera del vínculo matrimonial. El 80% de los adolescentes que ingresan en los hospitales psiquiátricos provienen de hogares sin padre. Mi deseo no es martillarles en la cabeza con estas estadísticas, padres de familia. Al contrario, tratar de levantarlos para decirles que ustedes todavía a estas alturas siguen siendo de una influencia para sus hijos. Una influencia poderosa. Pero en ustedes está el que esa influencia sea positiva o negativa. Si usted asume la responsabilidad que Dios le ha conferido, un honroso privilegio que Dios le ha dado de poder ser un padre biológico o un padre espiritual. James Merritt dijo que la especie con mayor peligro de extinción en América no es el búho moteado o el caracol dorado, sino el padre responsable. Incluso en el mundo animal, la presencia de figuras paternas es esencial para el comportamiento civil, la disciplina y el decoro relacional con otros. Este es un principio que el mismo Dios ha puesto en su palabra, encomendándole a los padres que sean responsables de su familia. ¿Sí? Es responsabilidad de un padre el éxito en un matrimonio, así como el éxito en la familia. Es un poderoso privilegio que ustedes tienen. Y Dios espera que en este día usted sepa cómo utilizar ese poder para el bien y la justicia. Por lo tanto, ¿cómo saber si somos buenos padres o no tan buenos padres? D.L. Moody lo dijo: si quieres saber qué tipo de padre eres, no mires a tus hijos, mira a tus nietos. Interesante.
Interesante. Por lo tanto, usted puede entender por qué digo que los padres que están presentes en su hogar son una especie de superhombres que realmente vale la pena reconocer. Son esos superhéroes para sus hijos y para sus esposas. Padre, mi deseo en este día es que usted se sienta privilegiado con ese rol que Dios le ha conferido. Ahora, ¿cuál es su rol? El Salmo 127 nos dice de que los hijos son una herencia. Y la palabra herencia en sí significa un regalo. Por lo tanto, los hijos no se le dan como una propiedad. Usted no recibe hijos en la vida como una propiedad para que usted haga lo que usted quiera hacer con ellos. Así como recibe un regalo, su trabajo, su rol, padre, es desenvolverlo, desarrollarlo, no moldearlo a como es usted. No es para que usted lo tome como una posesión, sino que usted pueda ser alguien que lo nutra, lo alimente y lo críe espiritualmente, para que un día ese hombre o esa niña puedan llegar a ser temerosos de Dios como Dios lo espera. Si usted es un hombre que sigue presente en su hogar, lo felicito. Ahora, si usted como yo no es padre biológico, usted no se escapa. Este mensaje también es para usted. Porque sabe, en esta iglesia y a través de la sociedad encontramos a muchos jovencitos que no tienen un modelo a seguir, no tienen un rol paternal en su vida, donde usted, ya sea padre ahora se considera abuelo y piensa que ya se graduó de padre, uno nunca se gradúa de padre. El poder tener nietos es repetir la materia, nomás que ahora con más facilita, ¿verdad? Es interesante, porque la función de los abuelos es la siguiente: recoger a los hijos, jugar con ellos, llenarlos de azúcar, regresárselos a los padres y descansar a gusto, ya que el padre se encargue de todo lo demás, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay un rol muy particular que Dios nos confiere a todos los seres humanos, especialmente a los hombres. Y yo sé que ustedes, mujeres, hacen un papel privilegiado, porque ustedes, así como mi madre sacó adelante a esta persona que tienen enfrente sola, ya que ella enviudó cuando yo apenas tenía casi 4 años de edad, ella sacó adelante a 6 muchachos. Ella fue padre y madre. Pero eso no significa que haya sido fácil. Y ustedes que son mamás solas lo saben. Por eso ustedes, hombres, necesitan recordar que el trabajo no termina únicamente con nuestros hijos biológicos, sino se extiende a todos aquellos que son nuevos en la fe, para seguirlos ayudando a crecer espiritualmente, para servir de mentores a aquellos que lo necesitan, para poder ser esa figura paterna de otros jóvenes que no tienen un modelo a seguir en casa. Por eso la idea central de este mensaje es esta: Dios tiene una tarea especial para usted como superhombre, la de infundir ánimo a jóvenes creyentes para que vivan fielmente su vida para la gloria de Dios. Usted tiene la oportunidad de ser de influencia positiva en la vida de alguien más que va empezando en su fe. Es por eso que el discipulado decimos que es una relación de mentoría, porque significa que uno se convierte, entre comillas, en el padre espiritual de esa persona y le va guiando hasta que esa persona llegue a la madurez. Y las palabras que va a escuchar ahorita provienen de un hombre que, aunque no fue padre biológico, lo fue espiritualmente, de varias personas, en particular de uno. Y me refiero a ese gran superhombre llamado Pablo, el apóstol de la gracia. Y en esta segunda carta que envía a su hijo amado, a su hijo espiritual, Timoteo, le da unas palabras maravillosas que yo le aconsejo a usted como padre que tome nota, para que puedan ser las mismas palabras, las mismas acciones que exprese a sus propios hijos, ya sean biológicos o espirituales. Vaya conmigo a la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a este joven llamado Timoteo. Segunda Timoteo, los primeros 7 versículos. Déjenme darles un poquito de trasfondo de este pasaje. Miren, el cristianismo no es para cobardes. El cristianismo es para valientes. Esto fue real en el tiempo en el que el cristianismo comenzaba a surgir a lo largo y ancho del Imperio Romano, en los siglos en los que siguieron inmediatamente la muerte y la resurrección de Cristo. Decir que uno era seguidor de Cristo era peligroso, podía costarle la vida.
Lo menos que podía hacer era que lo corrieran de la casa, pero la vida de esas personas estaba en peligro. En aquel primer siglo, durante el aterrador gobierno de un emperador llamado Nerón, las autoridades romanas envolvían a los cristianos con pieles de animales exóticos y los arrojaban a los perros salvajes para que se los comieran vivos. Odiaban a los cristianos. Decir que uno era cristiano en el primer siglo era peligroso. Tenía uno que estar convencido de lo que uno creía. Tristemente, hoy en día, cualquiera de los que me está escuchando no dudaría 2 veces en negar su fe si se viera amenazado él o ella o alguno de sus hijos. Vivimos un cristianismo light, un cristianismo de apariencias, un cristianismo cómodo. Porque si nos ponemos a pensar en cómo vivían los cristianos del primer siglo, dista mucho de cómo viven los cristianos en nuestro tiempo, con excepción de algunos cristianos en el Oriente Medio, en algunos lugares de Europa y en África, donde padecen aún en nuestros días persecución cristiana, persecución religiosa. En aquel primer siglo se necesitó de valor para poder seguir adelante. Cosas terribles sucedían a los cristianos de aquel tiempo. Las autoridades romanas envolvían a estos cristianos, como les dije, para servir de alimento o de carnada para las bestias salvajes. Otros creyentes sufrieron la crucifixión, otros más eran empalados, es decir, los colocaban en unos postes, los embarraban con aceite y los prendían vivos para que sirvieran como antorchas que iluminaran las calles, ya que no tenían luz eléctrica. Ser cristiano en el primer siglo era peligroso. Se necesitaba valor para seguir siéndolo. Y sabe que hoy en día también se necesita valor en algunos lugares para seguirlo siendo. Simplemente vea las noticias y lo que está ocurriendo a nivel mundial. El neoislamismo está tratando a lo más que puede de instituir su propia fe radical. Y muchos cristianos que no los vemos nosotros en las noticias convencionales porque no ocupan los lugares de las noticias, están siendo martirizados simple y sencillamente porque ellos defienden a capa y espada su fe. La ley islámica, la Sharia law, los cristianos de Occidente sufren constantemente persecución. Nosotros acá en el Occidente no pasamos ese tipo de persecución religiosa todavía, pero no vamos a esperar mucho tiempo para que eso suceda, hermanos, porque es una realidad que todos vamos a enfrentar de alguna otra manera. Por eso es que es difícil para nosotros entender cómo viven en el mundo de aquel tiempo, del primer siglo. Pero hoy en día, esta es una realidad. Es por eso que cristianos alrededor del mundo necesitan una motivación, palabras de estímulo que les ayuden a ellos a seguir fieles en la fe que han creído. Es por eso que en nuestra iglesia, en nuestra familia, necesitamos seguir estimulando a los muchachos, a las nuevas generaciones, a que sigan firmes en la fe que ellos han recibido de sus padres. Pero no pueden recibir una fe únicamente hablándola, necesitan recibirla por medio del ejemplo. Para poder que sus hijos aprendan a amar a Dios, usted necesita amarlo primero. Para poder mostrarle cómo ser un cristiano, un padre, una madre abnegada, piadoso o piadosa de Dios, usted necesita hacerlo primero. No es enviando a los hijos a la iglesia, es yendo con ellos y asegurándose que no se queden en la casa mientras usted está aquí festejando el Día del Padre. En este pasaje que estudiaremos vamos a ver la manera en que el apóstol Pablo nos da a nosotros un ejemplo a seguir, al hablar específicamente a su hijo espiritual de cosas importantes para él. Pablo no estaba en un lecho de rosas. Cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, él se encontraba en un calabozo. Las prisiones para Pablo no eran cosa nueva, él ya había estado encarcelado varias veces. Solo que en otras ocasiones el arresto era domiciliario, estaba en una casa y tenía un guardia romano ahí pendiente de él. Pero en esta ocasión había sido dejado en lo profundo de un calabozo maloliente, húmedo, oscuro, por ahí en algún agujero en las transitadas calles de Roma. Ahí se encontraba él. Cuando se acuerda de alguien muy especial en su vida, que es ese hijo espiritual llamado Timoteo, y decide escribirle esta segunda carta. Ya le había escrito una, y en esta segunda son palabras muy sentidas, muy personales, no únicamente para Timoteo, que él era el que recibiría esta carta, sino para aquellos en la iglesia que seguramente escucharían lo que él estaba escribiendo. Así es que lo menos que pensaba el apóstol Pablo es que su carta iba a ser traducida en todos los idiomas hablados en el mundo, y que en un día como el siglo XXI en el que nos encontramos, hoy en día en la iglesia Stonebriar, estuviéramos también leyendo su carta.
y sus consejos. Por eso estos principios son muy importantes para nosotros. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1, vemos al Padre Espiritual escribiéndolo a su amado Hijo. Así que cada vez que usted abra la página de 2 Timoteo, sienta el olor a humedad. Imagínese la oscuridad de un calabozo. Imagínese los malos olores que se encerraban en ese sitio. Ahí en ese lugar, en lugar de quejarse por las circunstancias de la vida, en lugar de querer renunciar al ministerio, escribe una carta maravillosa de ánimo, de aliento hacia su hijo espiritual Timoteo. Timoteo ministraba como pastor, un joven pastor en una iglesia en la ciudad de Éfeso, que estaba a unas 830 millas, unos 1300 kilómetros a distancia, al sur de ese lugar donde se encontraba Pablo. El ministerio era problemático para Timoteo. Había herejes en la iglesia que seguían haciendo de las suyas y estaban confundiendo a la gente, invitándolos a no sé qué tantos eventos y no sé qué tantos encuentros y no qué tantas cosas, como uno que va a ver en la ciudad de Frisco en este mes. Y hay de ustedes que andan apareciéndose por ese estadio para ir a tratar de clamar esos $2 millones que van a prometerle dar. Porque ahí se comprueba realmente qué tan arraigada está su fe en las Escrituras o simple y sencillamente en las modas de los herejías que andan por todos lados. Necesitamos centrarnos en la palabra para no ser confundidos por vientos de doctrina. Necesitamos estar arraigados a la palabra de Dios para no ser llevados de un lado a otro como si fuéramos mota que se deja llevar por el viento. Si usted quiere estar firme, mire que no caiga, confíe en aquel que todo lo puede y aquel que ha escrito su palabra para que usted y yo dependamos de él y no de las cosas que los seres humanos están promulgando por ahí. Estamos hablando de cosas serias, hermanos. No estamos jugando a la iglesita o practicando religiones. Estamos aquí para dedicarnos en cuerpo y alma a conocer a aquel que nos ha amado lo suficiente para morir en esa cruz por nosotros. Y Pablo estaba diciéndole a Timoteo lo siguiente, versículo 1. Yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Unas cuantas observaciones aquí. En primer lugar, ¿por qué una carta que dirige Pablo a Timoteo? ¿Quién lo conoce? Porque ministraron juntos, porque viajaron juntos, porque lo conocía muy bien. ¿Por qué le tiene que mostrar sus credenciales? ¿Se ha puesto a preguntar eso? Porque Pablo sabía que la carta no iba únicamente a ser leída por Timoteo. Pablo sabía que esa carta Timoteo le iba a leer a la iglesia y después de eso a otras iglesias. Dios sabe que cuando nos dio la carta llamada Biblia no era para que nosotros la leyéramos para nosotros mismos. Él estaba convencido de que esta carta no era para mí nada más, sino para comunicarla a otros. Pablo lo sabía. Él sabía que su palabra iba a transmitirse por todos lados. Y en ese momento en particular le está diciendo algo muy particular. Yo soy un apóstol por voluntad de Dios. Apóstol significa ser enviado, no significa otra cosa. Él era alguien enviado con un mensaje muy particular y el mensaje era el evangelio, la buena noticia de lo que Cristo hizo en la cruz y en su resurrección. Y ese mensaje tenía que proclamarse por todos lados. Por lo tanto, él era un enviado, pero también era el mensajero de algo importante. Mencionaba que la misión más importante de Pablo era anunciar que Cristo es el dador de la vida. Por eso esa frase tan particular que dice que Él ha prometido la vida mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo estaba hablando de esta manera? En Juan 1:14 encontramos que la palabra de Dios dice que Cristo dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos los hombres. En Juan 14:6 el mismo Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que él ha sido enviado a cumplir esta misión de hacer de Cristo para que Él sea conocido como el dador de la vida y que ha sido Dios el que lo ha enviado. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque había algunos creyentes en las iglesias que dudaban de la autoridad apostólica de Pablo. Decían: tenemos 12 apóstoles y a este, ¿de dónde lo sacaron? Entonces él tiene que escribir para explicar su propia experiencia. En el camino a Damasco él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y ahí en ese encuentro no solamente fue transformado y llamado, sino también fue convertido. Fue un cambio de corazón el que recibió y ahora fue enviado a las naciones. Él iba a ser el apóstol enviado a las naciones aparte de los judíos. Frente a la muerte inminente,
La descripción que Pablo hace aquí del Evangelio es una. Yo que voy a morir, Timoteo, quiero decirte una cosa. Tú ahora vas a recibir la estafeta y vas a continuar con la obra que yo he comenzado. La tarea no ha terminado. Tú tienes que continuarla. Como creyentes pensamos que la promesa de Dios de la vida eterna únicamente va a ocurrir en el más allá. Pero la promesa de la vida eterna, la vida abundante, es para el aquí y ahora. Dios ha prometido darnos vida y vida en abundancia en este momento y también cuando nosotros estemos en la otra vida. No vamos a esperar a que muramos para disfrutar de la vida eterna, la podemos disfrutar aquí. Cada día que avanzamos y somos más semejantes a Cristo, disfrutamos del poder maravilloso de su Espíritu en nosotros, que nos habilita para hacer cosas inimaginables. Yo tengo dudas y tengo preocupación por aquellos pastores que entran al ministerio autonombrándose, porque estoy convencido que el pastorado es un llamado que Dios hace. Cualquier persona que esté en el ministerio es un llamado que Dios le hace. ¿Sabe por qué digo eso? ¿Por qué estoy preocupado? Porque hay personas que de la noche a la mañana, que porque parece que el ministerio es lucrativo y porque en lugar de irme a la universidad mejor me voy a un seminario porque es más fácil, terminan pastoreando iglesias sin tener un llamado. Y es peligroso. Un anciano pastor de más o menos 80 años, ya jubilado, estaba visitando varios lugares simplemente para conocer otras iglesias y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Cuando llega a una iglesia pastoreada por un joven pastor, escucha el sermón de este joven pastor y este joven pastor empieza a predicar acerca de sí mismo, de lo que él ha hecho en la vida, de lo que ha logrado, de lo que Dios ha hecho a través de él. No usa las escrituras, por lo tanto su pasaje es muy poco profundo y su mensaje realmente es superficial. Cuando termina de predicar, después de no mucho resultado, el anciano pastor se acerca con este joven pastor y le dice: joven, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo decirle lo siguiente? Claro que sí, le dice. ¿Fuiste llamado o simplemente veniste por tu cuenta? Y esa es una pregunta que todos aquellos que estamos en el ministerio nos tenemos que hacer. ¿He sido llamado o estoy aquí por mi cuenta? Porque si usted está desempeñando una función en la obra de Dios y no ha sido llamado, usted está por su cuenta. ¿Por qué? Porque usted está esperando que le dé el reconocimiento, está esperando que le ayuden a que le den un mejor puesto, está esperando que le paguen, está esperando un regalo. Si usted está esperando esas cosas, usted está por su cuenta. Entonces, si usted está siendo llamado, usted va a seguirlo haciendo. Usted no se va a cansar, usted no va a pedir tiempo, no va a pedir espacio. Usted no puede esperar a servir a su Señor porque lo ama, porque no importa lo que suceda, no importa lo malo que hablen de usted, no importa las circunstancias. Usted simplemente sirve a aquel que le ha llamado para dar a conocer las verdades de gloria eterna. Entonces se da cuenta de que por qué a veces tiramos la toalla en el ministerio. Porque tenemos que preguntarnos si de verdad hemos sido llamados o estamos ahí por nuestra propia cuenta. Por eso Pablo está diciendo: yo fui llamado a ser apóstol de Cristo. Pablo, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, y ahí no está disminuyendo la importancia de Timoteo al hablarle hijo, decirle hijo, porque era como su discípulo, era como su hijo espiritual. La palabra en el griego ahí es niño, y no está pensando, haciéndolo menos, es simplemente estarle recordando a él el tiempo de su conversión. Timoteo vino a conocer de las palabras de Dios por su madre y su abuela, como veremos ahorita, pero también en una de las predicaciones de Pablo, él entregó su vida al Señor. Esa fue la razón por la que Pablo lo invitó a ir con él, a viajar, a hacer ministerio juntos, a trabajar juntos. Y de hijo pasó a ser su compañero en el ministerio al mismo tiempo. Entonces le escribe a él para asignarle grandes responsabilidades. Pero conozca a Timoteo, piensen bien. Él tenía una gran responsabilidad: combatir a los herejes que transformaban a la iglesia, poner en orden lo relacionado con el culto, seleccionar y ordenar ancianos y líderes de la iglesia, establecer ayuda regular para las viudas, enseñar la fe apostólica y las enseñanzas morales que surgen de la misma. Este es un resumen de la primera carta de Pablo a Timoteo. Esa era la responsabilidad de este muchacho. Ahora, un peso más grande de responsabilidad estaba siendo depositada sobre él, porque él tenía que continuar, tenía que tomar la estafeta de Pablo y continuar con lo que Pablo había comenzado. Pablo estaba percibiendo, ya escuchaba pasos en la azotea, él estaba sintiendo que su vida estaba llegando a su fin. En cualquier momento él podía morir. Por eso estas palabras tan sentidas del corazón le dicen: Timoteo, aquí está la estafeta, tú sigues.
lo que me viste hacer a mí, delante de estos hombres, encomienda a hombres fieles, para que ellos a su vez hagan la obra del ministerio y alcancen al resto. Y este es el modelo ejemplar del discipulado, multiplicándonos. ¿Dónde están esos hombres fieles? ¿Dónde están esos hombres fieles que reciben la palabra de Dios y la transmiten a otros? Para que a su vez esos transmitan a otros. Ese es el déficit que tenemos. Ese es el peligro en extinción que tenemos. Un peligro en extinción del discipulado, porque hemos llevado al discipulado a únicamente recibir un sermón o un estudio bíblico y hasta ahí lo dejamos y no lo continuamos. Y eso, damas y caballeros, no es discipulado. Es parte del discipulado, pero no es el discipulado, porque el discipulado es caminar juntos hasta que todos lleguemos a la madurez espiritual. Timoteo tenía problemas. 3 cosas afectaban a Timoteo. Primero, era joven. Tenía 20 años de edad cuando vino a Cristo. Así es que ustedes que tienen 20 años de edad están jovencitos. Déjenme explicarles por qué digo esto. Porque en la cultura griega solamente había 2 edades. Estaban los neos y estaban los geron. O sea, los jóvenes y los seniles. Y un joven no era como nosotros conocemos a los jóvenes que están entre 15 y 20 años de edad. Un joven en esta cultura y en este tiempo estaba cercano a los 40 años de edad. Por lo tanto, cuando Pablo escribe esta carta y Timoteo la recibe, Timoteo tenía algunos 35 años de edad. Todavía estaba muy pequeño, de acuerdo a la cultura de ese tiempo. Porque un ministerio en serio se confería a alguien que era un adulto con todo el vigor de su vida, o a uno de aquellos hombres que iban a pelear por su patria, que era más o menos entre los 40 años de edad. No solamente era joven, de acuerdo a eso, por eso Pablo lo anima y le dice que nadie debe tener en poco su juventud, sino que debe ser ejemplo, debe ser testimonio a otros. Pero también él tenía un problema. Timoteo era propenso a enfermedades. Varias veces le recomienda al apóstol Pablo: mira, tómate este tónico, échate este tequilita, mira, para que se te componga el estómago. No, sí, no, ¿verdad? Le recomendaba tomar un poco de vino, así como también agua, por los problemas estomacales que tenía. Ahorita ya me van a empezar a regañar aquí. De alguna otra manera, también él tenía una disposición tímida. Era una persona más reservada, era una persona más temerosa, era joven, sentía que los demás iban a echársele encima. Por lo tanto, trata de animarlo de esta manera. Y es lo que Pablo estaba haciendo con esta carta. Está diciéndole a él que él tiene esta gran responsabilidad, pero antes de encomendar la responsabilidad, note que él primeramente le da palabras de ánimo, de aliento, para que él cobre fuerza, cobre ánimo. En el versículo 2 le dice: que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo no recibió una carta y cuando leyó que decía Pablo, se le alegró el corazón porque era su gran amigo. Curiosamente, Pablo significa pequeño, pero para Timoteo y otros cristianos del primer siglo, Pablo era grande, era un superhombre. Era aquel que había llevado la palabra de verdad a sus vidas y ellos habían sido transformados por esa palabra. Pero vea que Timoteo no recibe cartas de amargura, de queja del apóstol Pablo. Él estaba en un calabozo, él estaba sufriendo. No le dice: Timoteo, ni te metas en esto, mijito. Si supieras todas las que he pasado. No, hombre, el ministerio. No, hombre, ahí en esa iglesia te van a decir hasta lo que no. Ni vayas. Para nada. Al contrario, le comienza a decir a él 3 cosas muy importantes que son lo que lo van a fortalecer. Dice que hay gracia, que hay misericordia y que hay paz. El pastor Swindoll dice ante este pasaje: la gracia es el regalo de Dios para los indignos, aquellos que no sienten que se lo merecen. La misericordia es el ministerio de Dios para los desamparados. Y la paz es la promesa de Dios para los que viven con ansiedad. Eso es lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo a todos aquellos que se sienten indignos de servir al Señor, por cualquiera que sea su circunstancia, porque son tímidos, porque son temerosos, porque están enfermos, porque están jóvenes. ¿Cuál es la excusa que usted tiene? Pablo le dice: no tengas temor, porque aquel que está contigo es más grande que aquel que está en el mundo, y él te ayudará. Y en caso de que su mente le juegue trucos y de vez en cuando se pregunte: ¿para qué tengo que ir a la iglesia el domingo en la mañana? Mejor, como toda la gente, debo quedarme aquí a gustito,
descansando porque toda la semana he trabajado duro. Es la iglesia, esta reunión de creyentes donde usted puede experimentar la gracia, la misericordia y la paz que Dios le da. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dios ahí envía bendición y vida eterna. No allá en el sofá en su casa, no en la cama y acostado, sino cuando nos reunimos con otros creyentes. El Señor se goza. Cualquiera que sean sus circunstancias, entienda que las presiones de la vida no pueden ser sus enemigos. Al contrario, pueden ser el trampolín que le impulse a seguir adelante. Hudson Taylor, que era un misionero en China, su segunda esposa muere y cuando fue enterrada, él se queda solo con sus hijitos. En esa noche, cuando los estaba poniendo a acostar y cubriéndolos, escribe en su diario las siguientes palabras diciendo: no importa cuán grande sea la presión, lo que realmente importa es dónde está esa presión. Si se interpone entre uno y Dios o si lo aprieta a uno a estar más cerca del corazón de Dios. La presión no es nuestro enemigo. Puede ser la herramienta para el bien o para el mal. Puede ser la herramienta para el bien porque puede acercarnos a nosotros a buscar más de Dios. Pero si usted deja que sea para mal, es lo que usted va a hacer comúnmente de decir: Dios no me oye, Dios no me escucha, ¿para qué? Las presiones de la vida deben de acercarnos más a Dios, no alejarnos de Él. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Por lo tanto, las palabras refrescantes del apóstol Pablo a Timoteo las encontramos en los versículos 3 al 5. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. A pesar de sus circunstancias, Pablo demostró una actitud positiva, una actitud mental positiva. ¿Qué hizo? 3 cosas. Adoptó un espíritu de gratitud. Dice: doy gracias a Dios por ti todo el tiempo. ¿Le dice usted a sus hijos: hijito mío, te doy gracias a Dios? ¿O es el que lo dice: ya le pedí a Dios que te agarre y te dé? No, ¿verdad? Dele gracias a Dios por la familia que Él le ha dado. Adopte una actitud de gratitud como lo hizo Pablo. Él no se quejó y dijo: uy, este lugar apesta. No, él dijo: me acuerdo constantemente de ti. Usted no motiva a nadie con las quejas, pero ¿cómo los motiva? Cuando usted tiene una actitud mental positiva. Piénselo de esta manera. Él cultivó un corazón de adoración. Dice: al mismo Dios a quien sirvo. Y ahí la palabra sirvo es realmente un acto de adoración porque era el servicio que hacían los sacerdotes en el templo. Esa actitud es importante. La actitud de agradecimiento nos motiva a nosotros a seguir adelante. Un corazón de adoración nos impulsa a tener una perspectiva correcta. Por lo tanto, entendamos lo siguiente. La adoración dirige nuestro enfoque. La gratitud nos ayuda a mantenernos en la carrera. Finalmente, él mantuvo una mente clara. Dice: con conciencia limpia. Sus antepasados habían hecho la obra, él continuaba haciéndolo. Y él ahora estaba transmitiendo a su hijo adoptivo, a su hijo en la fe, que él continuara haciendo lo que él vio hacer a los demás. Sean imitadores de mí, dijo Pablo, como yo soy de Cristo. ¿Cuántos de ustedes, padres, se atreven a decirle a sus hijos: hijo, haz lo que yo hago, porque lo que yo hago lo veo hacer en Cristo? Qué peso y qué responsabilidad tan grande, ¿cierto? Pero esa es la meta a la que todos tenemos que llegar. Finalmente, Pablo estimula a su discípulo amado con estas palabras interesantes. Hay 4 cosas que Pablo hace que yo invito a que usted haga por sus hijos. Primero, ore por ellos. Sea hombre de intercesión. Ore por ellos. Pablo decía: de día y de noche te recuerdo constantemente en sus oraciones. Y padre, cuando su hijo se rebele, cuando su hijo esté yéndose por otro lugar donde usted no quiere que vaya, usted no deje de orar por él. Ore por ella, ore por él. Interceda por él constantemente. Si no puede dormir, levántese a orar por ellos. O levántese a orar por los jóvenes de la iglesia, si usted no tiene hijos. Porque necesitamos nosotros realmente oración. En segundo lugar, muestre su afecto. Pablo apreciaba a Timoteo, le dice aquí en el versículo 4: tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. La última despedida que se dieron Pablo y Timoteo fue bien difícil para él. Timoteo estaba llorando como una Magdalena.
No crean que lloraba porque lo iba a extrañar. Lloraba porque diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer si te vas? A veces llego de vacaciones y me dicen aquí los pastores, qué bueno que ya llegaste, mi hijito. No están llorando, ¿ah? Espero que no. Pero Timoteo, con su timidez, no sabía qué hacer sin Pablo. Pablo le dice, no, constantemente, yo recuerdo lo que tú sientes, yo sé cómo tú eres y tengo algo especial para ti, Timoteo. En tercer lugar, lo que hace es recordarle lo que él ha recibido. Le recuerda a Timoteo la herencia que recibió de su propia familia, especialmente de su abuela y de su madre. Dice, pues tú tienes la misma fe que primero estuvieron en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Él no conocía a ciencia cierta quién era el padre de Timoteo porque era un hombre griego. Él era de una familia mixta. Las abuela y la madre eran judías. Por lo tanto, él era una persona mixta en ese sentido. Pero conocía muy bien la fe de su madre y de su abuelo. Y por eso dice, recibiste una herencia de niño. Me gusta como Juan Calvino lo dijo en su comentario de 2 Timoteo. Timoteo había sido educado desde la infancia en tal manera que, por decirlo así, se nutrió de la piedad al mismo tiempo que de la leche materna. Mientras ella lo sostenía, cantaba el cántico de Moisés. Mientras ella hablaba con él, oraba por él. Mientras ella estaba con él, le contaba los principios que aprendió de Josué, David y los profetas. Así que nunca, padre, subestime el poder tan grande que usted puede tener cuando inculca el amor por Dios en cada uno de sus hijos. Él siempre recordará esas historias, aunque muchas veces pretenda no interesarse por ellas. Y en cuarto lugar, fue de estímulo. Pablo estimulaba a Timoteo a expresar un respeto sincero para seguir firme en su fe. En versículo 5 dice, me acuerdo de tu fe sincera. Y al final dice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Te respeto, Timoteo, porque has sido consistente, has sido constante en tu fe. Yo saltaría de alegría si mi mentor me dice un día, Carlos, sigue adelante, vas bien. El que podamos expresarle a los hijos de alguna otra manera que van bien en el caminar espiritual es llenarlos de aliento a ellos. Como Pablo lo está haciendo con Timoteo, como padres tenemos que hacerlo también con las nuevas generaciones. Por eso, habla de esta manera sabiendo que Timoteo es tímido, que Timoteo es un poquito temeroso, lo alienta con estas palabras y luego le habla fuerte. Luego le da una reprensión amorosa al final en el versículo 6 y 7. Por esta razón, ¿cuál razón? Por la fe firme que tienes, por lo que has recibido de tu familia, por esa herencia espiritual que tienes, te ruego que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. En otras palabras, cuando te ordenamos como pastor de la iglesia, recuerda, trabaja ese don, ponlo en funcionamiento. Si predicas, predica mejor mañana de lo que predicaste ayer. Si enseñas, enseña mejor mañana lo que enseñaste ayer. Si compartes del evangelio, no te canses, sigue compartiéndolo. Si estás discipulando a uno, no pares ahí, discipula a otros. Aviva ese don que Dios te ha dado. No te quedes como enano espiritual, no te quedes sentado en las bancas. Métete al juego, patea la pelota, gana la carrera, llega a la meta. Finalmente le dice, no lo vas a hacer por tus propios medios. Tú tienes 3 cosas, dice el versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Poder, dinamis, el poder sobrenatural, la audacia para hacer la voluntad de Dios. Dios nos ha dado su espíritu, ese poder interno para habilitarnos para hacer lo que no pensaríamos que íbamos a hacer. La razón por la que comunicamos la palabra y otros vienen a Cristo no es porque tengamos capacidad, sino el Espíritu nos capacita para poder decir lo que Dios quiere que digamos y utiliza esta boca pecadora para hablar esa verdad y otros puedan venir a los pies de Cristo. Nos da amor, ágape, nos hace semejantes a Cristo cada día. El amor distintivamente que tiene el cristiano es diferente al amor que el mundo ofrece. Es un amor sacrificial, es un amor que es superior a cualquier otro. Y tenemos autodisciplina. La disciplina es el autocontrol sobre nuestros pensamientos y acciones. Solos no podemos en contra de los vicios, el alcohol, las drogas, la pornografía, pero todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para aguantar las situaciones de la vida, dijo el apóstol Pablo. Él no nos ha dejado huérfanos. Él nos ha dejado el poder dentro de nosotros para hacernos adelante. Por lo tanto, tengo para ustedes como padres un reto en este día.
Todo cristiano, todo padre de familia debe desempeñar al menos 3 roles en la vida de sus hijos. 1, intercesor. Los creyentes maduros deben orar no solo por sí mismos, sino también por los demás, sobre todo aquellos que están comenzando en su caminar espiritual. ¿Por quién está orando usted? ¿Por sus hijos? ¿Por alguien en la iglesia? ¿Por un compañero de trabajo? Número 2, desempeña el rol de mentor en la vida de alguien más. Los creyentes maduros invierten su vida en otros creyentes más jóvenes para caminar juntos hacia la madurez. ¿A quién está discipulando? ¿A quién está enseñándole de las cosas de Dios? Y número 3, debemos desempeñar el rol de motivador. Los creyentes maduros han pasado más tiempo caminando con Cristo, por lo tanto tienen más historias que contar a otros para estimularlos a seguir adelante y decirles que Cristo hace la diferencia en nuestras vidas. Padres, es importante saber que aun cuando los hijos sean criados en un hogar cristiano, algunos hijos se van a rebelar a las cosas de Dios. Eso es normal. Pero debe ser su parte el tener paciencia, el orar y el encomendar a Dios y mantenerse orando por ellos. No puedo enfatizar lo suficiente de que no basta con que usted le diga a sus hijos, ve a la iglesia, o traerlos en la escuela bíblica de vacaciones y luego irse por allá a tomar un café. Venga con ellos, participe con ellos, tráigalos, muéstrenles con el ejemplo lo que significa crecer, adorar a Dios, leer la Biblia, tener comunión con otros. Un estudio nos muestra de que si un padre y una madre juntos van a la iglesia, hay una posibilidad de 2-1 de que los hijos cuando crezcan se queden en la iglesia. Y es que el poder espiritual que tiene el padre sobre la vida de sus hijos es grande. El escritor Stephen Arburn escribió esto y dijo: en la práctica religiosa del padre, el rol que desempeña en la familia está por encima de todo. Determina la asistencia futura o ausencia de los hijos a la iglesia. Y citó estas estadísticas. Si los 2 padres y madres asisten regularmente a la iglesia, el 72% de sus hijos seguirán siendo fieles en su asistencia a la iglesia cuando crezcan. Si el padre no asiste regularmente a la iglesia, aunque solo la madre asista, solo el 15% de los hijos de la pareja serán consistentes en ir a la iglesia cuando crezcan. Si el padre es un asistente regular a la iglesia, aunque la esposa no lo sea, o asiste esporádicamente, o no va del todo, el porcentaje de que los hijos asistan cuando crezcan es 55%. ¿Se dan cuenta? Estas estadísticas confirman de que el rol que usted tiene como padre en la vida espiritual de sus hijos es grande. Pero usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar lo que no ha recibido. Usted necesita crecer, necesita saber que tiene que seguir avanzando hasta que llegue a la madurez, pero al mismo tiempo asegurarse que otros lo estén siguiendo, empezando por sus hijos espirituales. Hermano, recuerde, Dios tiene una tarea especial para usted como padre. Y esa tarea es que usted sea el superhombre. La tarea de infundir ánimo a jóvenes creyentes para que vivan fielmente para la gloria de Dios. Es verdad que las madres hacen una labor increíble. Y ya hemos hablado, ya lo dije cuando celebramos el Día de las Madres. Es tremendo la labor que ustedes hacen y les damos un reconocimiento. Pero ustedes mismas mujeres, día con día, constantemente, comparten lo que significa es que el esposo sea un esposo que cumpla con el rol que Dios le ha conferido, de ser el guía espiritual de sus hijos. La tarea es grande, pero no estamos solos, porque aquel que nos ama tanto ha puesto un poder especial en nosotros para habilitarnos a hacer las cosas que son difíciles. Recuerde esto, Padre, usted hará la diferencia por el poder del Espíritu Santo en su vida. Le invito a que tome esto en serio. Y le invito a que se lo diga a Dios. Pónganse de pie, padres. Quisiera orar por ustedes. Nuestro Dios, delante de su presencia hay hombres, padres de familia que han escuchado su palabra y han recibido, Señor, con un corazón receptivo lo que usted ha querido comunicarles a través del Espíritu Santo.
Yo le pido, le suplico, bendito Dios, que haga la obra en ellos, que les recuerde el amor tan grande que les tiene y que les ayude a recordar, Señor, que usted los ha habilitado y capacitado para una tarea sobrenatural, y esa tarea no la van a realizar solos, sino va a ser realizada por el poder maravilloso de lo alto que reside en ellos a través del Espíritu que vive en sus corazones. No permita que los padres sean una estadística más aquí en esta iglesia o de la gente que me escucha en este momento. Ayúdenlos, Señor, a hacerlo humildemente sensibles para tomar el reto y ser valientes, tener el coraje de anteponerse a las cosas de la vida y de la cultura para poder ser firmes al compromiso que han hecho con sus esposas y a la labor maravillosa de ser influencia poderosa en la vida de sus hijos. Señor, gracias por estos padres que me escuchan, que en este momento reconsideran este llamado tan especial. Pero también voy más allá, Señor, para estimular a abuelos, a padres que no son padres biológicos, pero que de alguna otra manera han escuchado este mensaje y saben que necesitan invertir en la vida de otra persona más, a través del discipulado, a través de ser el guía, el mentor de otro joven que está ávido, necesitado de crecer espiritualmente, pero no tiene un rol paterno en su vida que le permita ser un modelo a seguir. Ayúdenos, Señor, a caminar juntos en esta labor maravillosa de crecer juntos hasta que todos lleguemos a la madurez. Y comience por nosotros, Señor, aquí en esta iglesia. Padre, hemos escuchado el reto para todos, padres, madres a la misma vez. Hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo a ser discípulos de todas las naciones, comenzando aquí en la iglesia, extendiéndonos más allá de las paredes de la iglesia, hasta que un día Él vuelva, Señor, y nos encuentre haciendo lo que nos encomendó hacer: multiplicarnos a través del amor que Dios nos ha dado y compartirlo con los demás. Señor, ayúdenos a poder ser el hombre y la mujer que usted quiere que seamos, para la gloria de su nombre. Es precisamente en el nombre de Cristo en quien oramos, y todos decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermanos. Pueden